Estamos en mayo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? Usted mismo dijo acá, hace un mes más o menos, que había plata, que habían cheques de 385.000 pesos, que esas fueron sus palabras. Hay para pagar los salarios a la seguridad. No le pagaron a nadie. Y hasta ahora no le han pagado a nadie. Pero usted está en contacto con la abogada. No es responsabilidad mía, yo todavía no tengo directorio de Porque ella está en el estado de Usted está en el directorio. Tenemos nosotros bueno, pero está todo en la justicia y hasta que Martín Badinovato firme y haga la renuncia pero como usted está corresponde. recibiendo plata para pagarlo. Y así. Y usted y la doctora así le traen a la renta, la renta y no nos dicen nada. Nosotros sabemos que están recibiendo 1.200.000 por mes para pagarle a la gente. ¿Y qué hacen con la plata? Yo no recibo absolutamente nada. Es lo que se dice. Y de buena De que fe. se diga que se haga yo. Nosotros queremos nuestro sueldo, nuestra liquidación. Yo por lo menos quiero mi liquidación final. Mi compañera también. Todos queremos. Y no por gota. Porque ya fue mucho la espera. Y ya la paciencia está colmando. Y usted lo está viendo. Yo no le puedo decir ni le voy a decir absolutamente nada que no sea así. Yo no soy responsable de lo que usted. Pero en este momento, delante de nosotros, usted tiene contacto con el doctor. Llame a la abogada, díganle la situación que estamos. Le den una solución. Si usted mismo dijo el otro día que plata entraba, que trajeron cheque. No me va a dejar de mentir, acá están mis compañeros que estaban. No puedo hacer absolutamente nada. Pero la vez Yo pasada no soy dijo- responsable, pero usted yo no dijo soy el- responsable de esta situación. Pero la vez ¿Sí? pasada que vinimos, usted dijo claramente Todavía que trajo nosotros no cheque para no pagar. asumimos el director. Bueno, entonces, Nosotros no ¿para qué? somos directivos de la empresa. Pero ¿para qué lo ilusiona entonces? ¿O para Yo qué no lo piensa? ilusioné, yo lo ilusioné. Usted dijo Usted anteriormente dijo- cuando yo vinimos le dije que le iba a pagar. usted trajo cheques para No, pagar. yo no dije que yo usted traje me dijo, cheques. Yo traje algún cheque, yo no dije que no estamos mintiendo. yo no traje algún cheque, yo no recibo plata. Usted dijo, están los cheques de 385.000 pesos para pagar la seguridad, los que están trabajando en estos momentos. Y yo todavía le dije, ¿se caga la risa de nosotros?